Basta con ver un poco de Morbius para darse cuenta que no es una buena película, pero en realidad es tan mala como se dice, o solo fue un chivo expiatorio que condujo a los espectadores y críticos a desahogar su fatiga hacia las adaptaciones de cómics de Marvel, llevándonos a preguntarnos por qué la crítica odió tanto a Morbius. El personaje de Morbius apareció por primera vez en el año de 1971 durante la Amazing Spider-Man 101, escrito por Roy Thomas y dibujado por Gil Kane, mientras transcurría la saga de los 6 brazos que llevó a Peter Parker a buscar una cura para su condición. Con el paso de los años y las décadas, el personaje de Morbius abandonó su condición de villano de Spider-Man para unirse a una nueva ola de personajes dentro de Marvel que se proclamaban como antihéroes, encontrando en la figura de Venom a su máximo exponente. En 1992, en pleno apogeo de los dibujantes atractivos y los escritores arriesgados, Morbius obtuvo su propia serie regular que lo presentaba como una especie de vengador y protector nocturno, creando alianzas y luchando en contra de personajes como Blade o Simon Strong. Su popularidad se vio incrementada después de su adaptación en la serie de Spider-Man emitida entre los años de 1994 y 1998, donde sus episodios fueron elogiados por la crítica, causando pesadillas entre el público debido a que John Semper, su creador, encontró la única manera de hacer a un vampiro aún mucho más aterrador, olvidándose de seccionar la sangre de sus víctimas a través de sus dientes, optando por una especie de orificios en sus manos. Esta cosa en realidad daba escalofríos. Puedo sentirla atravesar mi cuerpo desde mis dedos, y tan repulsiva como es. Después del estreno de Blade en 1998, una escena eliminada de la película que correspondía a su final jugaba con la figura del vampiro como el potencial villano de la segunda parte. Una idea que perduró en su escritor David Goyer y su director Stephen Norrington hasta que este abandonó el proyecto y recayó en las manos de Guillermo del Toro, quien buscaba una dirección muy diferente. 2 años más tarde, la productora Artisan Entertainment logró llegar a un acuerdo con Marvel para adaptar algunos de sus personajes no tan famosos, incluido el vampiro viviente, aunque prontamente desechó la idea, muy seguramente gracias a que en 2002 Sony habría de estrenar la primera película a gran escala de Spider-Man, adquiriendo su catálogo de personajes, olvidándose de Morbius durante casi 2 décadas, donde las adaptaciones de Marvel se convirtieron en las reinas de la taquilla. Disney introdujo al mundo el universo cinematográfico de Marvel Studios, reventando las salas de cine con decenas de películas y adaptaciones de La Casa de las Ideas, alcanzando el éxito en repetidas ocasiones gracias a su cohesión y la manera de reinterpretar al género de superhéroes, creando la famosa fórmula Marvel, que consistía en hacer películas con una trama sencilla, un protagonista atractivo y sentido del humor bien ejecutado. Fue en 2017 cuando, después de planear su propio universo basado en personajes nacientes en los cómics de Spider-Man, que Sony resucitó la idea de Morbius contratando a la dupla de escritores conformada por Matt Sazama y Burke Surplus para dar vida a un guión que sería dirigido por Daniel Espinosa y protagonizado por Jared Leto. Tras pelear para obtener su estreno debido a la pandemia del COVID-19, la película vio la luz hasta marzo de 2022 en la Ciudad de México para un mes después llegar a territorio estadounidense, despertando una enorme cantidad de opiniones negativas por parte de la crítica especializada, que no dudaron en llamarla la peor película para algún personaje de Marvel. Un título cuestionable si tomamos en cuenta que hay una gran cantidad de películas estrenadas hasta la fecha que bien podrían tomar ese lugar. Jared Leto venía de despertar críticas divididas por su interpretación del Joker en la franquicia de Escuadrón Suicida producida por Warner, y la dupla de escritores tenían un récord negativo firmando guiones de películas que corrieron con la misma recepción negativa de la crítica y el público, generando poco más de 160 millones en taquilla que sirvieron para recuperar la inversión y el costo de producción que rondó los 80 millones, generando nulas ganancias al estudio. Y no hay que ser un experto para saber que el problema principal de Morbius se encuentra en su historia, generando una trama sencilla y repetitiva que hemos visto en infinidad de películas, utilizando la técnica del villano espejo que hizo de Milo, el personaje interpretado por el actor Matt Smith, un villano predecible con un final bastante genérico.
Aun con eso, la película que tuvo que ser reeditada, volviendo a filmar algunas escenas, cambiando la locación de su final, para posteriormente agregar una extraña escena postcréditos que nacería a partir de los acontecimientos de Spider-Man No Way Home, se encuentra lejos de ser la peor adaptación de Marvel, teniendo un exceso de críticas de un sector de la prensa que ve las adaptaciones de cómics de un solo tipo, del tipo de Marvel Studios. En su reseña para el sitio Collider, la periodista Emma Keeley describe la película como un filme con poca profundidad en sus personajes, que cuenta con poco sentido del humor, ofreciendo una visión general de lo que el público y la prensa esperan mayormente de una adaptación de Marvel o de cualquier personaje de cómics hoy en día, estando ampliamente acostumbrados a la fórmula Marvel. Por ejemplo, la última entrega de Thor, que contó con críticas mixtas, tiene una mucho mejor puntuación que Morbius en el sitio de Rotten Tomatoes, casi igualando en la puntuación del público, ya que, siendo honestos, son solo un par de películas mediocres de Marvel. Pero por alguna razón la crítica se empeñó en destrozar a Morbius, protegiendo un poco más a otro tipo de proyectos, partiendo de la base sobre cómo una película que adapta a un personaje de Marvel debe cumplir con ciertos parámetros como el humor para ser exitosa. Y vuelvo a repetirlo, Morbius no es una buena película. Sin embargo, es muy claro que no tuvo el voto de confianza de otras producciones debido a una razón bastante sencilla. El universo de Sony no ha generado ni una sola película que logre añadir confianza a futuras producciones. Uno de los motivos por el cual el universo de Marvel Studios logró consumar el éxito dentro de la crítica especializada y el público mismo fue gracias a que su primera película es bastante buena. Iron Man de Jon Favreau se sigue manteniendo como una de las mejores adaptaciones de Marvel en el cine, garantizando que proyectos posteriores tuvieron una mejor anticipación por parte del público y la crítica, demostrando que los superhéroes pueden ser bien ejecutados además de ser entretenidos. A partir de ahí, Marvel Studios suele generar buenos proyectos cada cierto tiempo que han elevado el nivel de estas producciones, pero cuando volteamos a ver al muy pequeño universo de Sony, solo nos encontramos con 3 películas bastante mediocres. El éxito financiero de Venom no es un reflejo fiel de la calidad de la película, dividiendo a los seguidores sobre el rumbo de la franquicia, ofreciendo una muy baja expectativa al público y a la crítica de lo que deberíamos de esperar de las siguientes producciones del estudio, que tendrán que batallar si es que quieren ser bien recibidas. Morbius en realidad se trató de una especie de chivo expiatorio que demostró la fatiga natural que después de 20 años han generado las nuevas adaptaciones de cómics en el cine, siendo cada vez más difícil generar proyectos que valgan la pena de ver, con una tendencia muy marcada a un modelo que ha generado éxitos de escalas mayores, pero no forzosamente representan a lo mejor de la industria. Un año después de su estreno, Morbius se ha convertido más en un fenómeno del internet que una película importante que expanda un universo, pero a su favor no es tan mala como se dice. Dime qué piensas al respecto, por qué la película fue tan criticada y en qué podría haber mejorado. Hazme saber todas tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.